Ya chicos, encontré el error porque no funcionaba para muchos de los alumnos ese día en el laboratorio. ¿Se acuerdan que el error que teníamos era que cortábamos la imagen satelital de Sentinel-2, hacíamos la corrección atmosférica, pero al hacer la corrección atmosférica los valores mínimos, o sea, los valores deberían dar entre 0 y 1, máximo 1, ¿vale? Porque es reflectancia superficial. Eh, pero los valores mínimos daban unos valores extremadamente chiquititos. Aparecía como el mínimo un valor muy chiquitito. Negativo. Muy negativo, mejor dicho. Y no sabíamos por qué, porque a mí me funcionó. Ustedes me decían que yo había hecho trampa, que lo había hecho de una forma. No. Y a mí me funcionó y creo que parece que a uno o dos compañeros le funcionó y al resto no. Vale, estuve toda la tarde viendo por qué, porque repetí el ejercicio, me salía bien, 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 hasta que una vez me salió mal. Y empecé a ver por qué y di con el error. Vale. El error era el siguiente. No sé si se acuerda muy bien usted, yo lo mencioné en clase y está en uno de los PDF de que las bandas de Sentinel, no todas las bandas tienen la misma resolución espacial. O sea, los píxeles no son del mismo tamaño en todas las bandas. ¿Vale? Entonces tenemos el tema de que cuando cortamos, seleccionamos una geometría, dibujamos para cortar, pasa que podemos tener la mala suerte que donde nosotros generamos el dibujo, eh, me selecciona, por así decirlo, lo voy a mostrar acá. Me agranda la escena y me muestra para ajustarse a los píxeles más grandes, de las bandas más grandes, que en este caso son las bandas uno, a ver si me equivoco, 1, 9 y 10, que son esas bandas que la radiación no pasa muy bien por la atmósfera, ¿vale? Entonces queda algunas bandas alcanzan a llegar hasta cierta parte y las otras bandas con los píxeles más grandes llegan hasta acá. Entonces, QGIS y el algoritmo que el Semi Automatic Classification Plugin, para que la imagen corresponda y no sea una imagen o sea, para hacer calzar y generar la imagen, en algunas bandas va a quedar una posición del píxel sin dato, ¿vale? Con un valor inválido. Entonces, al hacer el cálculo para la corrección atmosférica, para la corrección radiométrica y atmosférica, queda un valor infinito. Hay un valor muy chiquitito, ¿vale? Entonces, y aquí se los voy a mostrar. Yo acá no quise borrar los resultados porque quizás los generaba de nuevo y me aparecía bien, ¿vale? Entonces acá yo una imagen de Sentinel-2, la corté, ¿vale? Y la corté bien, ¿vale? No había problema. Ese archivo lo voy a borrar. Ese también y ese también, ¿vale? Entonces aquí están los datos cortados, ¿vale? Entonces están todas las bandas cortadas, ¿vale? Aquí no hay ningún problema. Si yo reviso los valores mínimo y máximo, están todos bien. Son grandes porque estos, recuerden que está solamente cortado, entonces estos son niveles digitales, ¿vale? Entonces son valores altos. Pero están todos bien, ¿vale? Pero luego, cuando yo hice la corrección atmosférica y la guardé acá, ¿vale? Que son esos RT. Fíjense que yo voy a cargar los RT. Lo voy a cargar acá. Y aquí me aparecen esos problemas de que los RT, fíjense los valores mínimos, me aparece un número súper extraño. Que si yo me voy a las propiedades, el valor mínimo es menos 3.4 por exponente de más 38. Entonces es un valor muy grande pero negativo, ¿vale? Por así decirlo, ¿vale? Entonces, esos valores muy grandes negativos, cuando entran a las ecuaciones de corrección radiométrica y atmosférica, queda la térmala y quedan valores extraños, ¿vale? Entonces, y después cuando queríamos hacer análisis de componentes principales, recuerden que mandaba un error el algoritmo de análisis de componentes principales. ¿Por qué? Porque no trabajaba con esos valores.
Entonces empecé a indagar acá por qué no funcionaba y aquí voy a desmarcar un poco todo esto. Ya, y fíjense esto, que la banda 12 tiene problema, la banda 11 tiene problema, pero la banda 10 no tiene problema. La banda 9 tampoco tiene problema. La banda 8 sí tiene problema. 8A, 8, la 7 también, la 6 también. La 5, la 4, la 3, la 2 y la 1 no tiene problema. ¿Vale? ¿Por qué es eso? Voy a revisar de acá para arriba. Porque la banda 10, y voy a poner solamente por ejemplo acá la banda 12, fíjense que no me muestra nada, pero si acá seteo el valor mínimo a 0 y le pongo a aceptar, ahí sí me la muestra, ¿vale? Entonces fíjense que voy a hacer zoom, 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 zoom acá, muy chiquitito, y aquí encontré el problema, ¿vale? Los píxeles de la banda 10, 9 y 1 son píxeles más grandes, ¿vale? De hecho, yo aquí voy a desmarcar todo para ocultar todo y voy a dejar solamente visible la banda 12 y la banda 10 que no tiene problema, ¿vale? Y voy a abrir un complemento que se llama Value Tool, que ustedes lo pueden instalar aquí en los complementos, se llama Value Tool, que yo lo abro y me muestra los valores de los píxeles cuando voy pasando el cursor, ¿vale? Entonces fíjense un detalle, que yo cuando paso por acá, aquí fíjense que está la banda 12 y la banda 10. Entonces en este píxel de la primera banda que se ve, que es la banda 12, me muestra y me dice que tiene un valor, ¿vale? Pero al ir a la banda o a los píxeles, a estos píxeles de acá, me dice que el valor es infinito, ¿vale? ¿Por qué me dice que es infinito? Porque cuando yo corté, y aquí voy a disminuir, voy a quitar esto y voy a poner los cortes ahora, la banda 12 cortada y la banda 10 cortada. Cuando yo corté y por ejemplo sin querer, cuando dibujé ese rectángulo para cortar, pasé por aquí a lo mejor. Entonces el algoritmo, cuando quiso cortar, dijo, vale, ¿qué píxel está dentro de esta línea de acá? De este límite, por así decirlo. Este píxel, sí. Pero cuando le consultó a esta banda grande, ¿cuál píxel está dentro de acá? Dijo, este de acá. Que todo esto es un píxel. Entonces ahí me genera ese error porque estos píxeles de acá, para la banda 12, fíjense aquí abajo, para la banda 12 está fuera de su alcance, está fuera de la posición de... no tiene ningún píxel ahí, ¿vale? Pero para la banda 10 sí es el primer píxel, son los primeros píxeles de acá arriba, ¿vale? Entonces después cuando hace la corrección atmosférica, aquí el algoritmo tiene que ponerle un valor a este píxel, entonces le pone ese valor infinito que estaba acá arriba. Entonces fíjense que ahora me dice, aquí abajo, no me dice fuera de la extensión, sino que le pone un valor. ¿Qué valor le pone? Menos infinito, que es ese valor súper chiquitito que dije antes. Entonces, claro, ese valor menos infinito es el que me trae problemas a futuro para procesar, ¿vale? ¿Cuál es la solución más rápida que pillé? ¿Vale? O sea, como que se me ocurrió es que si a ustedes les llega a suceder que hacen la corrección atmosférica y ustedes se encuentran con que los valores, por ejemplo, qué sé yo, de cualquier banda normal, por ejemplo, la banda 8, qué sé yo, tiene estos valores raros, ¿vale? Ese valor mínimo muy extraño, vuelvan a cortar el RT, el RT, claro, bien digo, lo que ya corrigieron atmosféricamente, lo vuelven a cortar con las mismas coordenadas que usaron en el primer corte. Fíjense lo que yo hice.
yo dije, ya vale, ¿cómo soluciono esto? Saco de aquí los clips, voy a sacar de aquí los clips para que me quede más limpio, los primeros cortes. Me fui al SCP, al juego de bandas, limpié mi juego de bandas, aquí me pregunto, con ese botoncito de ahí, uno limpia el juego de bandas, te queda en cero, actualizo esto y vuelvo a cargar los RT acá y le digo, vale, el RT, todos los RT los voy a volver a cortar, los agrego a un juego de banda, me voy a recortar y estas coordenadas que a mí se me guardaron del corte que hice yo, ustedes cuando hagan el primer corte, cuando pongan acá y seleccionan, guarden estas coordenadas en un bloc de notas, ¿vale? Entonces yo por ejemplo aquí puedo editor, creo que es, sí, editor de texto, este editor de texto acá, entonces cuando corten la imagen, aprovechen, asegúrense y guardan esto en el editor. No se van a demorar más de 30 segundos en hacer esto, de que no se pongan escandalosos tampoco. Vale, lo guardan para asegurarse que no lo vayan a perder, ¿vale? Entonces después vuelven a cortar el clip con esas mismas coordenadas. Yo la guardé para indicarles cómo se guardaba y después la vuelven a usar si es que les pasa eso y lo ejecutan. Esto va a preguntar dónde lo voy a guardar. Aquí yo lo había generado en una carpeta, entonces van a generar dentro del RT, voy a generar una nueva carpeta que se va a llamar corte 2, ¿vale? Crear corte 2 y le pongo a abrir y va a empezar a cortar. Entonces ahí lo que hacen es volver a recortar la imagen a los RT que ya generaron. Y de esa manera no tienen que volver a generar los RT, sino que simplemente los vuelven a recortar, por así decirlo. Y ahora voy a quitar todo esto y voy a quitarlo todo, ¿vale? Para que no confundirlo. Y voy a la carpeta de nuevos cortes, que es acá y corte 2, esa. Y aquí están mis nuevos cortes. Y fíjense que dice clip, RT, clip, porque volví a cortar el RT, ¿vale? Y los cargo. Y ahora sí que no tengo problema. Fíjense que ahora sí los valores mínimos están correctos para todas las bandas. Y está perfecto. Y con eso corregimos ese problema que ocurría, que les puede ocurrir. Les repito, yo lo hice como 3 veces y no me ocurrió, pero es por suerte en realidad, ¿vale? Entonces, si es que le llega a pasar eso, vuelvan a recortar el RT, pero para eso tienen que, cuando generan el polígono para recortar, guarden esas coordenadas en un bloc de notas en la misma carpeta para que no se les pierda. Y luego, si les pasa eso del problema, vuelven a cortar con esas mismas coordenadas, ¿vale? Y con eso solucionan el problema, ¿vale? Ahora, sigamos al siguiente paso. Aprovechemos el tiro porque yo me tengo que ir pronto. ¿Cuál era el siguiente paso? Es hacer el archivo multibanda. Entonces con esto, ustedes saben que construir rastreo virtual. Acá, seleccionar todo, el orden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el 8A lo pongo acá, después del 8, 8, 8A, 9, 10, 11, 12. Fíjense en el orden de esto, porque estas posiciones son como un sándwich. Entonces el QGIS va a leer que esta es la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este va a ser la posición 9, 10, 11, 12 y 13, ¿vale? Porque QGIS cuando lee las posiciones de las bandas lee en qué lugar están, no lee la banda, ¿vale? Lee la posición, ¿vale? Entonces le pongo a aceptar. Aquí recuerden que poner la más alta resolución, marcan que cada banda en un lugar separado y voy a guardar esto, el nombre en corte 2, bien. Y le voy a poner el nombre, va a ser B1,
perdón, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B8A, B9, B... ¿Cuántas bandas eran? No, no eran todas las bandas. Déjenme a ver, revisar acá. B8, B9, B10, B11 y B12. B9, B10, B11 y B12. Sí, se eran todas. ¿Y dónde estaba escribiendo? Ahí está. B9, B10, B11 y B12. Entonces, esto ayuda a que ustedes van a saber solamente con el nombre del archivo, saben en qué posiciones pusieron las bandas. ¿Vale? Entonces, para que eso les ayuda a saber el orden de la banda. Y después les va a ayudar para generar los falsos colores, algún índice, etc. Aquí está la imagen a color. ¿Vale? Esto lo voy a quitar. Aceptar. Y aquí, por ejemplo, puedo generar el color verdadero, que en este caso sería 432. Aplicar. Y ese sería el color verdadero. ¿Vale? Perfecto, se ve muy bonito. Si, ojo, si aquí en el SCP, procedimiento Sentinel 2, le ponen que no procese las bandas 1, 9 y 10, entonces ustedes no van a tener las bandas 1, 9 y 10 dentro de este stack, de este archivo multibanda. Entonces, en ese caso, como no van a tener la banda 1, la banda 2 va a estar en la posición 1, la banda 3 va a estar en la posición 2 y la banda 4 va a estar en la posición 3. Entonces, en ese caso, el color verdadero sería 3, 2, 1. ¿Vale? Pero en este caso, como yo las procesé, mi color verdadero es 4, 3, 2. ¿Vale? Tienen que poner ojo a eso. Ahora, para hacer el análisis de componentes principales, usan el Semi-Automatic Classification plugin también. Van al bandset, voy a nuevamente resetear el bandset, voy a eliminar mi bandset, que quede en 0. Actualizo esto, no hay nada. ¿Y por qué no hay nada? Porque no hay ninguna banda individual. Hay un juego de banda, entonces tengo que actualizar este de acá arribita. Y aquí sí me aparece el bandset, el archivo multibanda. Y fíjense que al tiro me cargó, vale, todas las bandas. Me voy a Band Processing y dentro de Band Processing está PCA, que es análisis de componentes principales, al revés. Selecciono PCA, le digo que tiene que procesar el bandset 1 y el resto no lo cambio, ¿vale? Como no marco esto ni esto, automáticamente me va a generar todos los componentes principales que van a ser tantos componentes principales como bandas yo le ingresé, ¿vale? Entonces lo dejo tal cual. Aquí voy a generar un nuevo archivo, una nueva carpeta, perdón, que le voy a poner PCA o análisis de componentes principales, como sea. Crear y abrir. Y aquí se va a demorar igual un resto. A lo mejor a mí me va a mandar el aviso de error, de que tengo que esperar, de cerrar o esperar QGIS. Lo dejo ahí trabajando. Y ahí esto computacionalmente tiene su peso, ¿vale? Es costoso computacionalmente hablando. Entonces ahí puede que se demore 10 minutos, depende del tamaño del corte, ¿vale? Entonces yo voy a pausar ahora el video y voy a esperar un ratito, ¿vale? Ahí no sé cómo pausar. Ya, ahí terminó. Se demoró como 4 minutos. Esta es la salida del programa, ¿vale? Es como una estadística que muestra del programa. Entonces, fíjense que en esta es la misma pestañita del PCA. Aquí yo hice la entrada y aquí está la salida, ¿vale? Eso es. ¿Qué es lo importante de todo esto que muestra? Es esto de acá abajito. Pucha, no está muy clarito la... Ya, pero... esta tablita que dice, o esta columna que dice varianza explicada, ¿vale? ¿Qué quiere decir la varianza explicada? Es que estadísticamente hablando, toda la información que traían esas bandas, el componente principal 1 explica el 57% de la varianza.
Luego el componente principal 2 explica el 36%. Si yo sumo el 57 más el 36, voy a tener aproximadamente el 90 y tanto por ciento de la varianza, ¿vale? Entonces, solo considerando el componente principal 1, 2 y 3, explico más del 90 y tanto, creo que el 95%, más del 95% de la varianza de todo lo que pasa dentro de mis bandas, del resto de mis bandas. Entonces todo el resto va sumando un poco más de varianza hasta llegar a un 100%. Fíjense que aquí está. Ah, bueno, aquí está este 57, el 94% y el 97%. Entonces con los tres componentes principales, los tres primeros componentes principales, explico el 97% de la varianza. ¿Vale? Eso no quiere decir que estos componentes principales no me ayuden a descubrir algo dentro de mi imagen, ¿vale? Sí me ayuda. De hecho, yo les comentaba que análisis de componentes principales ocupen los test en teledetección como para descubrir cosas nuevas o poco invisibles en alguna escena, ¿vale? Entonces, si quieren descubrir cosas en su escena que no se los permite ver muy claramente, algún índice espectral que van a ver después o algún falso color verdadero, implementen análisis de componente principal y quizás pillan esas cosas, ¿vale? Entonces de aquí ya tuve que comenzar a grabar en mi casa porque era tarde, así me vine a mi casa, ¿vale? Entonces quedamos en que se generaron los componentes principales y se almacenaron directamente en la carpeta que había puesto yo, ¿vale? Entonces aquí están los componentes principales del 1 al 13 componentes principales. Los componentes principales voy a aquí achicar, ¿vale? No se ven siempre igual, ¿vale? Entonces ustedes pueden tener componentes principales y que se vean diferentes a los que yo voy a mostrar, ¿vale? Y eso es completamente válido. Y de hecho ustedes si replican y generan componentes principales de la misma escena pero en distintas fechas, puede que también sean distintos, ¿vale? Porque trabajan con la información que está en la escena. Entonces si la información cambia, cambian también los resultados. En mi caso particular, aquí está el componente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fíjense que aquí hay harto ruido dentro de la escena. 10, 11, 12 y 13. Y el 13, fíjense que prácticamente no detecta mucho, solo unos píxeles anómalos por acá, ¿vale? Los valores que tienen estos componentes principales no tienen nada que ver ni con la reflectancia, ni con la radiancia, ni tampoco con los niveles digitales. Son valores completamente sin magnitud, ¿vale? Entonces uno lo que observa acá en realidad es, o lo que debiera observar, son las tonalidades, los colores, que se destaca más, que puede mostrarse más claramente mediante los falsos colores que uno genera con los componentes principales o mirando simplemente cada uno de los componentes principales. Entonces una práctica habitual es hacer hacer falsos colores con los componentes principales. Entonces aquí yo voy a rápidamente hacer un raster virtual con los componentes principales menos la banda, la otra. Entonces los voy a ordenar para que queden ordenados del 1 al 13 en mi caso. Entonces ahí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, ¿vale? Los ordeno, dejo la más alta, cada uno en un lugar distinto y lo voy a guardar en mi escritorio donde lo tenía acá y PSA. Entonces aquí lo voy a poner PSA multibandas.
No es necesario que le ponga componente principal 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, porque sé que van a ir en ese orden, ¿vale? En este caso. Guardar y ejecutar. Vale, y aquí es donde ustedes tienen que empezar a jugar con los falsos colores que les va a mostrar. Lo típico es hacer un falso color con los primeros componentes principales, con el 1, 2 y 3, ¿vale? Y ver qué información te muestra esta imagen, ¿vale? Entonces aquí a grosso modo fíjense que destaca la zona urbana con ese verde oscuro, pero también se puede ver que destaca con ese color a la zona urbana densa, ¿vale? Pero hay otras zonas urbanas que no la destaca con ese color verde, sino que con otras tonalidades media rosa, ¿vale? Entonces esto nos está diciendo que de alguna forma el componente principal está encontrando diferencia entre algunas zonas urbanas dentro de Temuco, ¿vale? Las zonas boscosas, voy a dejar un poquito más. Si yo muestro esto, y este lo voy a dejar en color verdadero, que no lo había, como lo abrí de nuevo, 4, 3, 2, aplicar. Ese sería el color verdadero. Fíjense que el componente principal, la zona boscosa, que aquí está el Cerro Ñolol, y aquí está toda esa cadena montañosa, igual me destaca algunas zonas como de otras tonalidades, ¿vale? Y eso es, fíjense que es mucho más notorio en el componente principal que en el color verdadero. Entonces a mí, por ejemplo, me llama la atención esa zona de acá que está mucho más rosa intensa que el resto, cosa que acá no se ve tan claro, ¿vale? Entonces aquí uno tiene que empezar a ver los falsos colores qué información pudiera entregar. Aquí hay una zona agrícola, prominentemente agrícola, aquí la muestra distintas tonalidades. Y aquí uno puede jugar también con los distintos componentes principales que tengo. Entonces aquí puse 1, 2 y 3, ¿vale? Componentes principales. Pero también puedo jugar con los otros componentes principales, por ejemplo el 13, el 12 y el 11. Aplicar, aceptar. Y fíjense que aquí nos muestra otra cosa, ¿vale? Aquí obviamente lo más llamativo es esa franja que muestra acá. Lo más probable es que esta técnica, al analizar la información de todas las bandas, detectó alguna anomalía en la generación de los píxeles, los valores de los píxeles en algunas bandas. Entonces aquí detectó que había algo raro. Puede ser esto, chiquillos, por la generación de la imagen. Recuerden que es un barrido de píxeles que se va generando, y puede ser que hay ciertos valores un poco diferentes en la generación de las imágenes, de los datos de los píxeles de las imágenes satelitales, y esta técnica los detectó en alguno de estos componentes. Aparentemente el 12 podría ser, que está detectando eso. Además de eso, también se destacan, si fíjense acá, unas zonas acá que creo que son zonas agrícolas. Algunas zonas agrícolas las está destacando, ¿vale? Y hay algo de ruido en la banda, que creo que era la banda, no me acuerdo cuál era esa banda que estaba un poco con ruido. Aquí podemos seguir jugando, por ejemplo, la 10, la 9 y la 8. Aplicar, aceptar, y podemos seguir estudiando nuestra escena. Donde yo recomiendo siempre usar análisis de componentes principales, y se lo dije en clase, es cuando ustedes quieren detectar zonas anómalas, píxeles especiales dentro de su escena, y especialmente cuando tenemos una cobertura que aparentemente es homogénea, un bosque, una extensión de bosque, una extensión de suelo desnudo, nieve, etcétera. Entonces aquí en esa parte en donde nos puede costar encontrar cosas especiales, zonas anómalas, esta técnica pudiera destacar esas diferencias, ¿vale? Por ejemplo, una zona en donde se quemaron bosque,
hace mucho tiempo, ustedes pueden aplicar esta técnica y quizás algunos de los componentes principales y con algún falso color de componentes principales se puede diferenciar entre el bosque que se quemó y que se recuperó posterior a eso versus el bosque que no se quemó y que siguió eh, en su condición inicial, ¿vale? Entonces, esta técnica es para descubrir esas cosas, ¿vale? Voy a hacer el último, el 765 en este caso. Vale. Entonces aquí seguimos con el mismo tema. Esto da... es complejo de analizar, ¿vale? Requiere que se sienten, que miren la imagen y que tengan un objetivo en particular, ¿vale? Entonces, en función del objetivo que ustedes se planteen en sus proyectos, en lo que estén trabajando con esto, puede que sea más fácil identificar qué es lo que les está mostrando la imagen, destacando la imagen, ¿vale? Entonces, estos son los componentes principales. Recuerden, no lo hice con esta y tampoco lo hice con este. Recuerden que estos son archivos virtuales, ¿vale? Y pesan súper poquito. Si yo reviso los datos de estos archivos virtuales, fíjense acá, pesa 8 kilobytes, nada, ¿vale? ¿Por qué? Porque en realidad esto lo que hace es leer dónde están las bandas que componen ese archivo multibanda, ¿vale? Para guardarlo como un archivo TIFF, efectivamente con todas las bandas, tienen que poner el botón derecho, exportar, guardar como y guardarlo como GeoTIFF en algún lugar. Ahí eligen dónde lo van a guardar y lo guardan como GeoTIFF, ¿vale? Eso ya lo vimos, así que no lo voy a repetir. Ya, voy a poner pausa y pasamos a la última parte, que es la transformada de TASLCAP, ¿vale? Ya, para calcular la TASLCAP, para generar la TASLCAP, recuerden que yo en clase, en el PDF, le puse una tabla que servía con los coeficientes para Landsat, no me acuerdo muy bien, Landsat 7 y 8 creo, ¿vale? Para Sentinel-2 podemos ocupar los coeficientes que aparecen en este paper de acá, ¿vale? Entonces ustedes buscan este paper y en este paper se desarrollaron los coeficientes para generar la TASLCAP para Sentinel-2. Entonces hicieron un trabajo con Landsat 8, usaron otros satélites, por ejemplo MODIS también para validar, y generaron los coeficientes para generar la TASLCAP. Estos coeficientes, recuerden que se multiplican por cada una de las bandas. Entonces, aquí ellos presentan dos grupos de coeficientes para sacar el brillo, el verdor y la humedad, ¿vale? Entonces, este grupo de coeficientes de acá son para multiplicarlo por todas las bandas de Sentinel-2. La banda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11 y 12, ¿vale? Entonces uno hace toda la multiplicación por toda la banda y te da la banda del brillo. Pero también diseñaron, si uno quiere hacer el trabajo un poquito más simple, yo creo que ustedes también van a querer hacerlo un poquito más cortito, es para trabajar en vez con las 13 bandas, con 6 bandas. Entonces para trabajar no con la banda 1, sino que con la banda 2, 3, 4, 8, 12, me perdí, 11 y 12, sí, ¿vale? Entonces vamos a usar estos factores que están acá, ¿vale? No los puedo seleccionar, pero esos que están acá, para generar el brillo, el verdor y la humedad. Esto es sencillo, pero es un poquito latoso. ¿Por qué? Porque tenemos que multiplicar ese coeficiente por la banda del azul, más ese coeficiente por la banda del verde, más ese coeficiente por la banda del rojo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y con eso vamos a generar la banda del brillo. Entonces vamos acá, esta es nuestra, voy a desmarcar acá, y para generar nuestra
nuestra Tasselcap, vamos a usar la calculadora raster que está aquí, ¿vale? Esta calculadora raster. Al abrir la calculadora raster, fíjense que se abre, a ver, de aquí esta cosa, ¿cómo era que se manejaba esto? Ahí sí. Al abrir esta calculadora raster, se abren todas las bandas que uno tiene acá cargadas, ¿vale? Y como estos son archivos multibanda, se abren todas las bandas con ese arroba. Entonces fíjense que ese es un archivo raster y esa es la banda 1, banda 2, banda 3, banda 4. Entonces, antes de hacer esto, voy a quitar las otras bandas de acá, los componentes principales, para no tener tantas cosas, y trabajar solamente con eso, ¿vale? Entonces raster, calculador raster, ya, y ahí aparece solamente ese archivo. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que revisar qué nos dice el paper, ¿vale? Entonces para calcular el brillo tenemos 0.3510 por la banda del azul. Entonces la banda del azul es esa de aquí, en la que va en la posición 2. Entonces hago así, doble clic y aparece acá, y aquí le pongo por 0.3510, ¿vale? Si quieren usan paréntesis en cada una de estas multiplicaciones para asegurarse que la operación está bien hecha, ¿vale? Después le ponen más, vuelvo a ver acá, 0.3813 por la banda del verde, 0.3813 por la banda del verde es esta, la doble clic, le pongo por 0.3813, ¿vale? Y sigo. Y aquí fíjense que se salta hasta la banda NIR, que es la banda, si yo sigo con el orden, es la banda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la banda 8. Y que mi archivo multibanda también corresponde a la banda 8. Y este es por 0.7196. Más la banda, esa sería la 8, la 9, que sería la 8A en realidad, pero en la posición del archivo multibanda es la posición 9, 10, 11, 12 y 13. Entonces la 12 por ese valor. $0.2396. Y más lo último que queda, la banda 13 por 0.1949. Cierro paréntesis. Y ahí me quedaría la ecuación lista. Me dice que la expresión es válida
Y aquí yo les recomiendo, chiquillos, para que no tengan que escribir, para que solamente cambien los valores, copien esto y lo voy a pegar en un archivo, en un editor de texto. Vale. Y después solamente para el verdor le voy a cambiar solamente los coeficientes. ¿Vale? Entonces aquí voy a guardar esto en mi escritorio, en la misma carpeta donde estoy trabajando. Cortes, fíjense que muchos cortes. Y aquí voy a generar una nueva carpeta que se va a llamar TaserCAD TC. Vale, y aquí voy a poner nombre brillo. Así se va a llamar esta nueva banda, brillo. Y la calculadora raster va a hacer esa operación y me va a generar la banda del brillo. Y ahí está lista. ¿Vale? Entonces ahora voy a repetir para el verdor. Voy a poner pausa acá. A ver, déjenme ver cómo era que se ponía pausa. Se supone que la pausa era aquí directamente, pero no sé por qué no la hace. Voy a detener entonces y después sigo. Ya, aquí lo que hice fue pegar el archivo de texto que había copiado y cambié solamente esos valores, ¿vale? Guiándome por esto que aparecen aquí para el verdor. Entonces en vez de 0.3510 ahora puse menos 0.3599, menos 0.3599, ¿vale? Y así sucesivamente fui cambiando todos esos valores guiándome por los valores de acá, ¿vale? Y eso es para el verdor. Entonces voy acá y genero, me dice que la expresión es válida, entonces aquí voy y genero ahora el verdor, guardar y aceptar. Y aquí está el verdor. Claro, aquí por ejemplo en el brillo se supone que, o sea, no se supone, debería verse más brillante todas las zonas con suelo desnudo o zona urbana. Y efectivamente un poquito más claro se ve en la zona urbana y algunos suelos desnudos. Podría destacarlo más yo bajando este valor de acá. Más todavía. Vale. Entonces si se fijan ahí efectivamente destaca las zonas urbanas y algunas zonas de suelo desnudo, que son esos suelos desnudos agrícolas, ¿vale? Que son zonas donde había cultivo y los cosecharon y queda así suelo desnudo, y ahí el brillo se ve un poquito más alto, ¿vale? El verdor, caso contrario, muestra más brillante la zona de verdor, ¿vale? Esa es la lógica de esto. Y ahora voy a hacer lo mismo, voy a pausar de nuevo y voy a hacer lo mismo y voy a calcular la humedad, ¿vale? Ya, acá hice lo mismo para el verdor, para la humedad, brillo, verdor, humedad para el último, y reemplacé y puse esos valores en la ecuación. Entonces me quedó así, ¿vale? 0.2578 por ejemplo para el primero, 0.2578, ¿vale? Voy humedad, entonces lo único son brillo, verdor y humedad, y aceptar. Vale, y en la humedad generalmente se va a destacar los bosques, zonas boscosas, y aquí fíjense que se destaca el río, ¿vale? Los cursos de agua. Entonces ahora tengo brillo, verdor y humedad, y ¿qué es lo que hago? Genero un falso color con el brillo, verdor, humedad. Entonces voy a raster, construir raster virtual, selecciono brillo,
verdor y humedad. En ese orden, brillo, verdor y humedad, tiene que ser en ese orden. Aceptar, lo salta, ahí. Y aquí le pongo en TaskRCAP, brillo, verdor, humedad, guardar y ejecutar. Ya, y aquí es donde ustedes tienen que empezar a jugar. Voy a eliminar esto para no tener tantas cosas aquí. Ya, y aquí es donde ustedes tienen que jugar con los valores mínimos y máximos del brillo, verdor y humedad. ¿Para qué? Para que la vegetación salga en verde, el agua o zona húmeda en azul y en rojo los suelos secos, ¿vale? Si nos fijamos acá como lo sacó por defecto, los bosques los muestra azules, ¿vale? Entonces aquí, para hacer que esto se vea verde, tenemos que ajustar los valores mínimos y máximos de la banda del verde. Tendríamos que bajar el máximo, y la banda del azul podríamos subir el máximo para que no se sature tanto, ¿vale? Voy a quitar el audio porque mi hijo está despertando, así que pero voy a hacer el proceso, ¿vale? Ya. Esta última parte tuve que grabarla de nuevo porque se me había olvidado activar el audio. Pero en resumen era para mostrar que con esto ya tenemos color verdadero y por ende podemos generar también falsos colores. Tenemos la transformada de TaskRCAP, ajusté de nuevo los valores, tuve que ajustarlo de nuevo. Recuerden que aquí lo que se pide principalmente es que el agua se vea azulada del río, la vegetación se vea de color verde y las zonas sin vegetación, por ejemplo, fíjense, las zonas sin vegetación, todo esto de acá, que son zonas agrícolas sin vegetación, ya cosechada, se vean de colores, tonalidades rojizas, al igual que la zona urbana, las zonas construidas, ¿vale? Esa es la TaskRCAP, brillo, verdor y humedad. Y finalmente con análisis de componentes principales, ahí pueden jugar, recuerden, con los distintos componentes para generar distintos falsos colores. Esto es para descubrir cosas, ¿vale? Entonces ahí jueguen con eso también. Eso. Recuerden que estos tienen que guardarlos son archivos virtuales, al menos como los generé yo. Tienen que exportarlos como TIFF y eso. Nos vemos. Cuídense.